Fernando Navarro, Fer, regresó el fútbol en Alemania. ¿Cómo están los futbolistas? ¿Tienes miedo? ¿Tienes ilusión? Yo creo que es una combinación de sentimientos. ¿Cuál sería tu pregunta para los especialistas ahora que en México ya no hablamos de fechas, sino hablamos de semáforos, de que esto pueda reactivarse? ¿Qué pregunta te genera? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué curiosidad tienes, Fer? Hola Javier, sí, mira, el sentimiento es más o menos como el que describes, ¿no? Un poco de miedo, obviamente, sobre todo por la protección a las familias de cada uno de nosotros que tenemos hijos pequeños, ¿no? Se siente como una montaña rusa que ya te quieres aventar y regresar al fútbol, pero todavía con un poquito de miedo. Y mi pregunta va un poquito más orientada al comportamiento del virus fuera del cuerpo humano y una vez que entra al cuerpo humano. Es decir, tengo entendido que el virus necesita de un huésped para reproducirse, ¿no? Entonces, mi pregunta es, nos han informado que nos podemos, como bien ya mencionaron, infectar a través de las manos, que toquemos algo que haya alguna gota de salida de aire infectado y llevárnoslos a los ojos. Pero mi pregunta es, antes de entrar al cuerpo humano, ese virus en la gota de saliva, ¿cuánto tiempo dura vivo o simplemente queda ahí hasta que alguien lo toma y de alguna manera se infecta y entonces empieza a reproducirse? Y la otra parte de mi pregunta es, una vez ya infectado, tengo entendido también que es un periodo de 14 días de incubamiento. Entonces, saber si durante estos 14 días los síntomas se pueden dar en cualquier momento o pasan los 14 días y empiezan a tener síntomas. Y si una vez infectado, aunque esté en este periodo de incubamiento, yo ya puedo contagiar a más personas, ¿no? Porque en este caso en el fútbol, pues a lo mejor no presenta síntomas y ya estamos jugando. A lo mejor alguien está en ese periodo de incubamiento y saber si realmente en este momento ya nos podemos infectar. Sí, esa es una pregunta muy buena. Efectivamente, en general, quien infecta es quien tiene síntomas o quien está en una fase que es muy compleja de determinar, que es la fase presintomática. El SARS-CoV-2, cuando penetra en nuestro organismo, va a demorarse entre 5 y 7 días, no 14 días, 7 días más o menos en promedio para incubar y para que empiecen a manifestarse eventualmente síntomas. Es cuando nos vienen esos síntomas que es el momento en que somos más infecciosos. ¿Por qué? Porque la viremia, es decir, la cantidad de virus que tenemos en nuestro organismo aumenta tanto que nos dio síntomas de, en este caso, COVID-19. Entonces, una de las medidas que también podemos hacer para evitar los contagios es estar constantemente, ¿no es cierto?, limpiando las superficies que más, la mesa, ¿no es cierto?, por ejemplo, si estamos en la casa, la cocina, las superficies donde más nos acercamos o en que estamos en contacto más a menudo. Eso es más o menos lo que podemos decir con respecto a cuánto dura fuera del organismo y qué es lo que sucede cuando entra y en qué momento somos, ¿no es cierto?, susceptibles de infectar a otra persona.